La desunión mexicana. ¿Por qué somos los cangrejos que no tapan? Por mucho tiempo hemos escuchado la fábula de los cangrejos. Alguna gente quizás se podrá preguntar, ¿cuál es esa fábula? Bueno, esta fábula es muy antigua, donde supuestamente un turista le pregunta a un pescador que estaba vendiendo cangrejos y tenía dos bandejas de cangrejos tapada y una destapada. A lo que curioso el turista le preguntó al pescador que por qué tenía dos tapadas y una destapadas. A lo que el pescador le dijo, estas primeras dos son de japoneses y son de cangrejos chinos. Y la otra que tengo destapada son cangrejos mexicanos. Lo cual quería decir que los cangrejos japoneses y los chinos los tapaban porque si quería salirse uno, se iban a ayudar entre todos para escaparse de las bandejas donde los tenían atrapados. Pero más sin embargo, los cangrejos mexicanos, eso no tenía que preocuparse porque al momento que un cangrejo se quisiera escapar, los otros cangrejos lo iban a jalar. Y así pues ninguno se escapaba. Entonces, esa pues es un mito y una realidad en algunas ocasiones. Pero miren, yo soy una persona que me gusta irme a la profundidad de las cosas. Y me pregunté hace yo mucho tiempo, hace ya mucho tiempo me pregunté, ¿de dónde venía ese mito? ¿De dónde venía esa fábula? Y es por la desunión que tenemos los mexicanos. Pero es algo un poquito contradictorio muchas veces, porque podemos ser muy solidarios y podemos ayudar al resto del mundo, pero entre nuestras comunidades o nuestra gente cercana, somos muy afectos a tener envidia, tener coraje, a tratar de ponernos abajo unos a otros. Entonces, yo dije, bueno, ¿de dónde nace esta desunión? ¿Y de dónde nace, pues, pues esta fábula? Miren, y como en otros videos yo les he dicho, yo para todo hago mi tarea, ¿verdad? A mí me encanta la historia y me encanta aprender la raíz y el origen de cualquier cosa. Bueno, miren, yo ya había escuchado, yo había estudiado lo que fue la conquista y muchas veces nosotros tenemos un conocimiento superficial de lo que fue la conquista de México. Y nomás tengan un poquito de paciencia para donde voy, ¿ok? Porque todo tiene conexión y tiene relación y es un círculo. Muchas veces en la escuela nos enseñaron que Hernán Cortés y los mendigos desgraciados españoles eran los causantes de todas nuestras penas y amarguras que nos sucedió en el México prehispánico. O sea, no se conocía como tal. Miren, yo recuerdo que cuando yo aprendí a leer y estaba creo en segundo grado, yo tenía una maestra que nos empezó a explicar a los niños de segundo grado lo que habían hecho los españoles. Y saben que creo que todos nosotros en México les tenemos un odio. Digo, yo creo que es odio. Yo le puedo llamar odio porque yo toda la vida, yo decía, cuando yo crezca, lo menos que les quiero hacer a los españoles y a España es aventarle una bomba nuclear. De 7 8 años yo pensaba así de los españoles. Bueno, ¿por qué? Porque te dice, no, es que Hernán Cortés le quemó los pies a Moctezuma y que Hernán Cortés y que Hernán Cortés y que Hernán Cortés. Bueno, lo que nadie nos quiere decir, ¿verdad? Es que los españoles eran una minoría bien reducida. Bien reducida. Eran menos de 500 españoles que arribaron a, pues, a las costas de Veracruz. Pero cuando derrotaron a los aztecas o al imperio mexica, no fueron los españoles.
Ellos fueron los que organizaron la derrota. Pero los que pelearon realmente fueron las otras tribus que odiaban a los aztecas. ¿Por qué? Porque les pedían tributo de cosas materiales y gente para sacrificios, que era un imperio expansionista, que se iba expandiendo cada vez más, cada vez más. Y obviamente, pues, todo imperio impone su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Hernán Cortés llegó al imperio azteca, pues tuvo muchos aliados de muchos de los nativos indígenas que odiaban a los aztecas. Dicen que cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, iba acompañado de más de 100,000 nativos, ¿ok? Indígenas o indios, como les quieran llamar. Entonces, ¿quién derrotó realmente a los aztecas? Pues fueron los otros indígenas. Fueron todas las tribus que se unieron juntos con los españoles para derrotarlos. Entonces, es ahí que desde antes que llegaran los españoles ya había esa desunión entre la raza. Ya había esa desunión en México, ¿verdad? Bueno, pero después, con la conquista de los españoles, y lo que no sabían los otros pueblos, que por eso se ha dicho muchas veces, que tienes que tener cuidado con lo que deseas. Ellos deseaban deshacerse de los aztecas y todos pasaron a ser esclavos de los españoles. Fue lo que el odio que tenían las otras tribus en contra de los mexicas o de los aztecas no los dejó ver su realidad, que al final del día no solamente les afectó a los aztecas porque su mundo se acabó, pero todos pasaron a ser víctimas de la conquista. Bueno, entonces ahí ya tenemos esa división de tribus, de diferentes tribus. Bueno, ¿cómo se agudizó después de la conquista en la Nueva España? Bueno, porque se hicieron clases y castas, así les decían. Ejemplo, todavía lo podemos ver, todavía lo podemos ver. Miren, habían tres grupos principales en la Nueva España, que eran los blancos españoles, los criollos, ¿ok? Esos eran los españoles que venían de España, los criollos, los hijos de los españoles que estaban en México, en la Nueva España. Luego estaban los mestizos, eran de segunda categoría, un español con una india, un indígena, una mujer, ¿verdad? Era por lo regular. Y luego eran los negros y los mulatos. Entonces eran españoles, criollos, ¿verdad? Y luego eran indios y luego mestizos. Y luego eran negros y eran mulatos. Y ya después había todas las combinaciones que se pueden imaginar. Miren, los españoles en la Nueva España tenían categorizada todas las diferentes combinaciones, ¿verdad? Y tenían tenían un número determinado de combinaciones. Tenían 16 diferentes combinaciones. 16. Que indio con mulato se llamaba de algo. Que negro con india se llamaba de otra forma. Que blanco con negro se... Entonces tenían 16 diferentes categorías, ¿verdad? De gente. Bueno, ahora, es ahí que en México y Latinoamérica se empezaron a formar estas divisiones entre razas. Ahora, como el blanco estaba a la cabeza, ya fuera el criollo, ya fuera el español, o ya fuera el mestizo que tuviera la piel clara, entonces entre más clarito estabas, pues mejor posición
social y económica pudieras tener. Miren, llegó a tal grado esa situación que a los curas, si alguna mujer indígena tenía que ver con un español blanco y su hijo, su hija, por la naturaleza y le daba la fortuna de salir con la piel clara, sobornaban al cura para que lo pusieran a este bebé como que había sido blanco, ¿ok? Porque, porque eso era lo que valía, ¿verdad? Bueno, se sobornaban a las instituciones religiosas para que un niño mestizo lo hicieran pasar por blanco. Miren, las, las, um, los mestizos estaban en una posición media, o sea que estaban por arriba de los negros y los mulatos y las otras 16 combinaciones, pero estaban por abajo de los criollos y los españoles, ¿verdad? Entonces, miren, fíjese la tristeza que inconscientemente, hoy por hoy, es por eso que toda la gente en México le ponemos un valor como una superioridad a las personas de color blanca, de ojos claros. ¿Por qué? Porque se asocia como que es algo mejor. Y muchas veces creo que es porque por siglos, ya por 5 siglos, siempre te dio un estatus mejor. Si eras blanco, ojos de color, que si eras mestizo, si eras mulato o si eres de otro tipo de raza, ¿verdad? Bueno, ahora, los españoles jugaron al divide y conquistarás. Entonces, a los que no pudieron matar o no quisieron matar, ¿por qué? Porque tenían que estar peleando esas rebeliones cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué optaron? Pelearles a unos con los mismos nativos, ¿ok? Indígenas, y apoyar a otros. Entonces, había caciques nativos indígenas que los españoles les respetaban su título, les respetaban sus tierras, con la condición que esos caciques, cacistles, ¿ok? Indígenas nativos, los apoyaran en contra de pelearle a otros nativos indígenas. Bueno, y los mismos caciques indígenas ofrecían a sus hijas a los españoles. Por eso en un video anterior les dije que a la Malinche, la Malinstli o Doña Marina, como le querían llamar, yo no la culpaba de la situación que ella había vivido. ¿Por qué? Porque los propios caciques mexicas y aztecas y de otras tribus, ellos mismos, cuando tenían la preferencia de los españoles, ellos mismos ofrecían a sus hijas a los españoles. Bueno, y ahora lo podemos ver hoy en la actualidad, que hay padres, ¿okay?, que prácticamente ofrecen a sus hijas a un canadiense, a un estadounidense, a un europeo. Miren, yo conozco a alguna chica que se acaba de casar con un canadiense y se les llena la boca a la mamá, al papá y a los familiares que mi hija se va a casar con un canadiense. ¡Wow! Como si fuera la octava maravilla. Y a mí me da tanta tristeza eso, que nuestra propia raza se menosprecie a sí misma y que piense que otra raza es mejor que nosotros, cuando nosotros tenemos la capacidad de ser mejor que cualquiera, porque tenemos todo. Lo único que nos ha faltado es creer en nosotros mismos. Olvidarnos de mirar al mundo y pensar que todo el mundo puede ser mejor que nosotros y menospreciar nuestra propia gente y nuestra propia raza. Basados en color de piel, basados en estatura, basados en posición económica. Es por eso que a mí me daba tanta risa cuando estuve viviendo en la Ciudad de México, allá con los chilangos, que todo mundo tenía una conexión a los europeos. Ah, no, es que yo tenía un tío, una tía, un abuelo, una abuela que era español, que era francesa, que era italiana.
como si eso te hacía o te hiciera mejor. Miren, yo me hice el estudio que se llama 23andMe, ¿ok? Es un estudio de genética que te hacen para ver qué genes tienes, ¿verdad? Y les voy a comunicar que me da mucho orgullo decirles que tengo el 55% de mis genes son nativos indígenas. El otro 40% lo tengo de descendencia desgraciadamente española. Y le digo, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque pues mi apellido y todos los apellidos pues descienden de esos desgraciados, ¿verdad? Y luego tengo ahí 3% de griego y otro 2% de unknown, que no saben de qué es. Pues todos somos un colache, ¿verdad? Bueno, pero miren, entonces, si en esos entonces los propios caciques indígenas, nativos, ofrecían a sus hijas y lo siguen haciendo, no hemos acabado con ese estigma que tenemos. ¿Por qué? Porque obviamente te asociaban, si eras prietito, pues eras indio. Entre más prieto eras, pues más indio eras. Entonces, nadie quería ser indio. Nadie. Pero miren, yo conozco gente extremadamente talentosa, ¿ok? De allá de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán, de los Tarascos. Yo conozco gente de la Mixteca, de los Mixtecos. Y gente súper talentosa, ¿verdad? Súper talentosa. Especialmente yo me quito el sombrero para la gente de Oaxaca. Una gente bien unida, bien aplicada, o sea que me han sorprendido, ¿verdad? Entonces, no es porque eres chaparrito, morenito, o eres alto, o eres blanco. Nadie somos mejor que nadie. Lo único que tenemos que pensar es que somos mexicanos. Es todo lo que tiene que importar. No más. Es todo. Miren. Y también la división se creó, pues gracias a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia tenía tanto poder en esos entonces y su brazo armado fue la Inquisición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Si a ti alguien te caía gordo, si tenías un interés económico, interés político, o inclusive te gustaba una plebe y te la querías llevar a la cama, y la morra no te hacía caso, pues la acusabas con la Santa Inquisición de bruja la condenada. ¿Y qué? La quemaban viva. Si tenías un socio de negocios que querías caminarle su mitad, pues lo acusabas de hereje y también se lo caminaban. O igual en la política. Entonces la iglesia tuvo mucho que ver en esta división, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia defendía sus poderes económicos, luego también los políticos y luego, pues, obviamente, la gente, o sea, estamos hablando que los poderes políticos eran la iglesia, la comunidad de negocios, ¿verdad? Y la comunidad política. Bueno, entonces, como estamos hablando que había 16 diferentes clasificaciones de razas, entonces no toda la gente podía acceder a todos, no todos podían ser políticos, no todos podían ser sacerdotes, no todos podían ser comerciantes. ¿Por qué? Porque estaba la división muy marcada de acuerdo a tu casta o a tu raza o cómo estabas calificado, podías practicar y podías ejercer ciertas profesiones o ciertos oficios, ¿verdad? Entonces, es lo que les digo, era división tras división tras división. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahorita en México hasta la fecha? Yo le llamo la maldita herencia española. ¿Cuál es esa? Para mí, los españoles de la
España, vaya la redundancia, que eran pobres, que eran gente de la, de lo más bajo, se venían a la Nueva España a buscar fortuna y riqueza. Obviamente, como ellos siendo españoles, ¿ok? Tenían más oportunidades, inclusive que los criollos que habían nacido de padres españoles. Entonces, obviamente, se les facilitaba todas las formas de adquirir riqueza. ¿Y qué hacían? Bueno, pues robaban, violaban, extorsionaban, hacían todo lo que podían para hacer dinero. Y una vez que hacían dinero, ¿qué creen que hacían? Pues se iban a España o a Francia, se iban a Europa. Entonces, todos los europeos que venían a la Nueva España, que era México, venían con la pura mentalidad de saquear la Nueva España. No de aportar, de saquearla, de robarla, de hacerse de riqueza a como pudieran. Entonces, negociaban con esclavos, violaban mujeres, niñas, las vendían, las compraban. Eran de lo peor. Ahora, ¿qué es lo que hacen nuestros desgraciados políticos mexicanos? Roban a manos llenas y se van ¿a dónde? A España. ¿Dónde está el mendigo borrachín del Felipe Calderón ahorita? En España. ¿Dónde está el Peña Nieto? En España. ¿Dónde estaba el mendigo orejón del Gortari? En España. ¿Dónde está el Cedillo? En Estados Unidos. Entonces, sigue esa tradición de la maldita herencia española, de explotar, de obtener riqueza a cualquier costo, sin importar las consecuencias que haya para el país o para su gente. Entonces, necesitamos quitarnos esa mentalidad y pensar que, miren, es algo que yo no entiendo. Hay gente en México con mucho dinero, con mucha educación, ¿verdad? Pero retrógradas en su pensamiento. ¿A qué voy? Que ellos se creen mejor que el resto de la población mexicana porque tienen dinero, ¿verdad? Pero miren, si van a Europa o van a Estados Unidos, tan solo porque, son mexicanos, automáticamente es México igual a país tercermundista. No importa que seas Carlos Slim. Vienes de un país tercermundista y si eres rico y tienes dinero es porque eres una mendiga rata. Porque yo conozco gente que son millonarios aquí en Estados Unidos y a nadie le dan crédito si tiene dinero y es mexicano que hizo su fortuna legalmente. ¿Eso es justo o es injusto? Yo no sé. Simple y sencillamente, México está clasificado como uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, si tú eres rico en México, bueno, pues tuviste algo que ver con la corrupción. Esa es la percepción. Yo no estoy diciendo que lo hayan o no lo hayan hecho. Yo no estoy asegurando eso porque yo no sé. Lo que yo estoy diciendo es de que si tú tienes dinero en México, la percepción del mundo es que eres una rata y que eres corrupto. Porque es la única forma que pudieras tener dinero en México. Es la percepción. Como digo, puede que sea cierto, puede que no, eso yo no sé. Ahora, en nada hay absolutos, yo lo he dicho muchas veces. Puede que hay gente que haya hecho su dinero honestamente, puede gente que no. Ahora, en México, yo les digo, y hay gente que dice, ay, no, no es cierto. Si tú eres de negocio en México, ¿ok? Aunque tú no seas corrupto, tienes que entrar a la corrupción o las cosas no caminan, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo se ha dicho que el Carlos Slim, sus socios silenciosos, son Salinas de Gortari y sus secuaces?
¿Ok? Entonces, nunca te van a dar crédito. ¿Por qué? Por la corrupción que vive el país hoy por hoy. Bueno, entonces, de hace 500 años a la fecha, los políticos mexicanos y alguna gente de negocios que explotan, roban a nuestra gente, a nuestro país, es lo que siguen haciendo. Es la maldita herencia española. Bueno, miren, pero yo les puedo decir, porque yo he vivido unas experiencias tan bonitas con mi gente, con mi raza, con la raza de México. Yo me han hecho, hombre, cosas que yo jamás me lo hubiera imaginado. Gente que me han hecho unos favores en el medio de nada, que me han ayudado, sin ningún interés, ¿verdad? Y es ahí donde yo digo, ese potencial que tenemos como gente, como raza, como mexicanos. Porque miren, una ocasión a mí se me quedó una camioneta allá en Santana, Sonora. Y llegué a un puesto de tacos y, y el vato de los tacos, yo me comí unos tacos y le dijo, oye, compa, me anda fallando la troca. Era un domingo. No va a haber un mecánico por aquí. El vato se quitó el mandil y me dijo, ¿para dónde la lleva, compa? Y le dije, no, pues yo voy para el sur, para Culiacán. Véngase, compa, vamos. El amigo anduvo medio día conmigo buscándome mecánico. Hasta que me halló, me ayudó, me dejó su teléfono, me ofrecía otro carro para irme. Una chulada de gente. Y así yo les puedo platicar una y mil cosas de la nobleza, de la humildad, del apoyo que nos damos a nosotros mismos. Pero a la misma vez nos achicamos con otras razas cuando nadie tiene más que nosotros. Miren, yo fui a Europa y de veras que, que puse la canción de Vicente Fernández ahí cuando estaba en el aeropuerto antes de regresarme. La que dice, como México no hay dos. Y miren, se me enchinaba el cuero de orgullo. Que decía yo, tanto que presumen Europa y no tienen nada. No se comparan en nada nosotros. Entonces nomás ocupamos creérnosla. Que somos los mejores. Que nadie es mejor que nosotros. Y tenemos que pensar que Estados Unidos es número uno. Porque hemos querido. Porque lo hemos dejado. Porque siempre hemos dicho, wow, es que son mejores. No. Nosotros hemos hecho Estados Unidos lo que es nosotros. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que ocupamos es dejarnos de divisiones por etnia, por color, por estatura, por look, por estatus social, por estatus económicos y pensar que si eres el mexicano más rico del mundo o eres el mexicano más pobre del mundo, el resto del mundo te mira como una persona que viene de un país tercermundista. Todo lo que tenemos que hacer es hacernos una potencia, ¿ok? Y ser un país de primer mundo. Miren, les voy a platicar algo que me pasó hace unos 25 años. Estaba yo con mi ex y mis niñas chiquitas en un parque. Nomás para que vean la unión de nosotros. La unión, así, así, cuando queremos. Y estaba otro camarada, como, no sé, al otro lado del campo de fútbol. Nosotros estábamos aquí, y allá estaba él. Y a la orilla del parque, estaba la banqueta. Y estaban como unos 10 negros. Y venía un paisa, como su servidor, en su bicicleta. Entonces, cuando vio el montón de negros, estaban ahí, estorbando la banqueta, él se quiso bajar de la banqueta e irse por la calle. Pero cuando los negros vieron eso, uno se bajó y le agarró la bicicleta y se la jaló y lo jaló hacia la banqueta. El paisa estaba morro, no sé, unos 17, 18 años.
también se la jalaba. Y los negros se la querían quitar. Y yo recuerdo que el otro vato era un cholo, de mi misma estatura, sí. Yo mido 6'4", 1,96, y el vato estaba como mi vuelo, más pesadillo, calotón. Y recuerdo que los dos estábamos poniendo atención hacia lo que estaba sucediendo. Y en un momento de otro volteamos así de lejos nos miramos y nos hicimos como, ¿qué hubo? Vamos, Simón. Y los dos, él de su lado de allá y yo de acá, empezamos a caminar hacia la situación con el compa que le querían quitar la bicicleta a los negros. Cuando los negros nos vieron venir a los dos, porque pues muy altos no habemos, ¿verdad? Y ya el camarada les dijo, hey, ¿qué onda? El chololón todo tatuado. Le dijo, hey, ¿qué onda? ¿Cuál es el rollo? ¿Por qué le quieren quitar la bicicleta? Y los negros dijeron, no, estamos bromeando. Ahora pues, déjenlo. Y ya. Yo nunca supe quién era este tipo, ni nada, nomás. Cuando ya, así como llegamos, nos regresamos, nomás dijimos, a mí se me hizo algo tan bonito. Y miren, es lo que tenemos la raza. Que cuando vemos que otra raza quiere abusar a nuestra gente, brincamos. Entonces, así hay que brincar para todo, mi gente, para todo. Para hacer nuestro país el número 1. Para quitar esa corrupción. Para no ser como las prostitutas que nos vendemos y nos compramos por unas monedas. Así que miren, mi gente, nosotros estamos bendecidos con tener un país que tiene todo. Todo tenemos. Tenemos buen clima, tenemos playas, tenemos montañas, desiertos, minería, ganadería, agricultura. Todo tenemos. Lo único que nos falta es creer en nosotros. Es todo. El día que creamos en nosotros y nos unamos y decimos, México es nuestra casa, o donde esté un mexicano, ahí está México. Si estamos en Estados Unidos, o si estamos en Europa, o si estamos en Canadá, hay que unirnos y echarnos la mano y sacarnos del hoyo si nos caemos. Y pensar, eres mexicano, eres mi gente, eres mi raza, y aquí estamos para las que quieras. Entonces, porque donde hay un mexicano, ahí está México. Y aquí en Estados Unidos podemos recuperar lo que nos robaron, no más que queramos. Así que mi gente, yo me siento bien apasionado a esto. Yo soy un nacionalista empedernido. Y mucha gente podría decir, sí, pero ¿por qué estás en Estados Unidos? Porque tenía hambre, mi gente. Pero la gente que me conoce y donde me la giro, quiero que sepan que yo me la llevo en las juntas de políticos y les ha ayudado a mucha gente con problemas que tienen con los políticos, con sus negocios. Y eso es lo que quiero yo decirle a nuestra gente. Que ayuda a nuestra gente, a los mexicanos, en lo que tú puedas. Y si tú, con tu ayuda, esa persona pasa a ser mejor que tú, ese que sea nuestro pago, es decir, es todo. Ese camarada, yo le eché la mano y ahora es mejor que yo. Así que mi gente, aquí tienen un video más. Muchas gracias por su apoyo, como siempre, por sus vistas, sus me gustan, sus compartidas y sobre todo, ¡lo hicimos! Tenía la meta de 1000 suscriptores para el fin del 2024 y ya la pasamos, ya tenemos 1010. Entonces, mi gente, síganse suscribiendo. Ahora vamos a tener una meta más. Y pues muchas gracias. Recuerden, el sábado tengo un buen tema el sábado de cosas oscuras. Así que, pues recuerden, mi gente, yo soy su compa, el Can de Culiacán. Y como siempre, amenazo con regresar.